Los proutas o personajes psicópatas son algo bastante bueno en los animes, si están buen ecos claro, pueden darle un buen toque al anime desde sus rebuscados planes para escapar o lograr un objetivo hasta su ingenio para llevar a todos por un camino donde él va 2 pasos por delante del resto. Asted Up será tanto de proutas psicópatas como de villanos, es decir en algunos puestos no es como tal el prota el psicópata sino el villano al que se debe enfrentar o capturar. Explicado esto comencemos. Aunque claro te invito a suscribirte para apoyar al canal y traer más contenido de calidad, ahora sí, sin más que decir comencemos. Death Note. Un Shinigami deja caer desde el cielo un cuaderno mágico que provocará la muerte de aquellos que su nombre sea escrito. La llamada Death Note es encontrada por el mejor estudiante de Japón. Es una premisa innovadora y llamativa que plantea la primera reflexión, ¿qué haría yo con una Death Note? Pero no es hasta que se le añade la segunda parte que pasa a ser interesante, este estudiante es el mejor de Japón y estará dispuesto a trabajar arduamente para eliminar la maldad del mundo con el poder del cuaderno. Aquí se desmarca de la mayoría de los shounen insertando motivaciones con un fin claro, aunque se puede seguir viendo un tanto fantasiosa no motivando a los ajenos al mundo del anime a ser parte. Sin embargo, la tercera parte, el joven es tildado como asesino por las autoridades y el mejor detective del mundo trabajará en el caso para capturarlo. El mejor estudiante de Japón versus el mejor detective del mundo desarrollarán una batalla intelectual y el Shinigami lo describe mejor que nadie, cada uno debe cazar al otro sin conocer su nombre o su rostro, y el primero cuya identidad sea revelada, morirá. Los humanos son tan divertidos. Aquí es cuando la premisa pasa a ser brillante dando a entender que será un thriller protagonizado por 2 personajes sobresalientes y se desarrollan preguntas reflexivas más interesantes que la primera de la libreta en sí. ¿Bajo un régimen de justicia absoluta sería posible eliminar la maldad del mundo? ¿El fin justifica los medios? ¿Justicia autocrática de un ente superior por el bien común o un sistema judicial donde priman los derechos humanos y un castigo proporcional al crimen? Elfen Lied. Se desarrolla en el mundo moderno, donde ha aparecido una especie de humanos con cuernos blancos en la cabeza, parecidos a orejas de gatos, producto de una mutación, llamados Diclonius. Estos seres poseen además un extraño poder muy destructivo, lo que los vuelve muy violentos. Nuestra historia se centra en Lucy, una Diclonius que se escapa de una base científica donde estaba prisionera, y durante su escape pierde la memoria, desarrollando una nueva personalidad inofensiva llamada Enwayu. Enwayu es encontrada en la playa por Kouta y su prima, Yuke. Pero pronto los enemigos de Lucy irán tras ella, dejando a los 3 chicos en el medio de situaciones muy peligrosas, que los llevará poco a poco a descubrir más del pasado de la misteriosa Enwayu. Classroom of the Elite. La historia se centra en los estudiantes de una escuela de Tokio fundada por el gobierno japonés con el fin de formar a los jóvenes que en el futuro serán el sustento institucional del país. La metodología de la enseñanza de esta escuela es poco convencional, puesto que los estudiantes residen en la misma, apartados del resto de la sociedad, y por medio del estudio y su comportamiento se autosustentan, utilizando puntos de calificación como dinero. La clase se divide en 4 categorías, A, B, C y D, en el que la A es la de mayor nivel de inteligencia y destreza, y la D siendo la de menores atributos. El principal enfoque se realiza sobre Kiyotake Ayano Kouji, un estudiante misterioso que busca la manera más pacífica de coexistir con sus compañeros, y su relación con estos. Inuyashiki. Que es mejor. Shiki es un adulto en sus 58 años, sin amigos y con una familia despreocupada de él, su esposa e hijos. Su día fue arruinado por una misteriosa explosión en un parque público. Entonces su cuerpo es sustituido por un increíblemente poderoso cuerpo mecánico físicamente idéntico al cuerpo humano normal. Esto fue causado por alguna entidad extraterrestre durante la explosión. Aceptando su nuevo cuerpo y probando sus extraordinarios poderes, decide salvar a un hombre de la calle de un grupo de jóvenes vándalos. Entonces decide que de ahora en adelante usará sus poderes para hacer el bien y ayudar a combatir el crimen. Por otro lado, un adolescente envuelto en la misma explosión, el joven Shishigami Hiro, consigue las mismas habilidades que Ichiro. Sin embargo, el joven se convierte en un sociópata que usa sus nuevos poderes para asesinar a sus compañeros de clase que le molestan y atacar a gente inocente, incluso niños. La policía se entera de los actos del joven pero no pueden detenerlo debido a sus poderes sobrehumanos. Hiro se convierte en el criminal más buscado. La historia sigue a estos 2 individuos, que tras compartir la extraña experiencia de la explosión en el parque, tienen algún día que cruzar sus caminos. A lo largo de la historia, Inuyashiki intenta seguir siendo humano a pesar de estar totalmente mecanizado por dentro. Su posición de héroe se contrasta con la temible cantidad de personas y delitos que ha cometido Shishigami, quien en momentos quiere ser humano y otras veces pierde esperanza e inicia una masacre.
Tras la aparición de una potencial amenaza, ambos deciden hacer algo por el bien común. 6. Jouho Senki. Tanya von de Gurechav, una niña de unos 9 años, es en realidad un salariado que trabaja en recursos humanos despidiendo a los empleados. Tras despedir a uno, en el metro, alguien le empuja a las vías del tren. En ese momento, un dios proclamado Ser X, le da una segunda oportunidad, reencarnar y creer en él. Tanya nació en un convento y al tener aptitudes mágicas, la enviaron al ejército. Poco a poco va ascendiendo en su cargo, hasta llegar a mayor, pero sigue sin creer en Ser X. Su gema, un tipo 95, solo funciona si reza una oración. Mientras tanto, la guerra entre el Imperio, la Alianza Entente y la República continúa. 5. Higurashi no Naku Kouro ni. Junio de 1983, Maebara Kiichi es un joven estudiante perteneciente a una familia clase media quienes en busca de descanso deciden mudarse a la pequeña y apartada villa de Inamizawa. Aquí, el aire de los bosques es extraño, misterioso, pero Kiichi logra sentirse a gusto en ese sitio que de alguna forma se ve tan acogedor. También hace algunas amigas en su nuevo colegio, y con ellas se dedica a las actividades del club que tienen después de clases, en su mayoría practicar juegos de estrategia y cartas. Los días transcurren y el pueblo parece tan normal y tranquilo como siempre, hasta la llegada del Wotanagashi, un festival local en el que se agradece al dios Oyashiro-sama. Kiichi se entera que desde hace 4 años en la noche del festival una persona muere y otra desaparece, como consecuencia de una maldición desatada por la furia de este dios. Entonces, su mundo comenzará a distorsionarse. Kiichi siente que algo lo vigila de cerca, que sus amigas le ocultan secretos, y que la historia de Inamizawa es aún más tenebrosa y siniestra de lo que alguna vez imaginó. Y así, poco a poco, Kiichi se verá involucrado en todos estos eventos y con Oyashiro-sama, encontrando pistas y datos que parecen conducir hacia una única y perturbadora verdad. 4. Psycho-Pass. El anime trata sobre un futuro muy lejano, en el año 2113, donde la Japón es controlado casi en su totalidad por el sistema Sibyl, un sistema que mediante el escaneo y análisis de la mente de una persona puede determinar su Psycho-Pass, que es la manera por la cual determinan, por ejemplo, la carrera que le queda mejor a una persona o su coeficiente de criminalidad, que indica la probabilidad de cada individuo de cometer crímenes. Los proutas o personajes psicópatas son algo bastante bueno en los animes, si están buen ecos claro, pueden darle un buen toque al anime desde sus rebuscados planes para escapar o lograr un objetivo hasta su ingenio para llevar a todos por un camino donde él va 2 pasos por delante del resto. Asted Up será tanto de proutas psicópatas como de villanos, es decir en algunos puestos no es como tal el prota el psicópata sino el villano al que se debe enfrentar o para controlar a quienes son criminales potenciales, existe la Oficina de Seguridad Pública que se encarga de atrapar y llevar a rehabilitación a las personas con coeficientes de criminalidad alto y, a veces, de ejecutar a quienes ya no pueden ser ayudados. (3) Shiki. La historia sucede en un verano particularmente caluroso, en una pequeña villa llamada Sotoba, rodeada de árboles de abeto, con los cuales hacen ataúdes. Desde el momento en que una familia se muda a una mansión estilo europeo, Kanemasa, recientemente construida en las afueras del pueblo, empiezan a suceder misteriosas y constantes muertes entre los habitantes. Ousaki Tashio, médico del único hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata de una epidemia, de una especie de anemia entre los habitantes, pero luego, gracias a una pregunta que le hizo Natsuno Yuki, un habitante del pueblo de 15 años, descubre que no es una epidemia y que tampoco es transmitida por picaduras de insectos como sospecha el médico. Entonces empieza a hacerse más posible la existencia de los Okiagari o Shiki, como llaman los aldeanos a los muertos que caminan. (2) Monster. La serie sigue los pasos del neurocirujano Kenzo Tenma que desobedece las órdenes del director del hospital, quien le había ordenado operar a un político influyente, operando en su lugar a un niño llamado Johan de una herida de bala en la cabeza, que había llegado antes que el político. La historia progresa rápidamente mostrando a aquel niño, ya como adulto, como un peligroso psicópata y la búsqueda del Dr. Tenma a través de diferentes localizaciones, empieza en Düsseldorf, pasando por otras ciudades alemanas como Berlín, Frankfurt del Meno, Múnich, Wiesbaden, e incluso ciudades checas como Praga, para encontrar a Johan y detenerlo. (1) Steins Gate.
Oukawa Rintaro es un autoproclamado científico loco que dice que va a dominar el mundo, cambiar el orden público y que, además, es perseguido por una misteriosa organización, o al menos eso es lo que cree. Un día, decide asistir a una charla referente a las máquinas del tiempo. Después de la charla, descubre que una brillante científica llamada Makise Kerisu ha sido asesinada en el mismo edificio. Cuando el joven Rintaro Oukawa inventa un móvil de microondas capaz de enviar emails al pasado, su mundo cambia para siempre, literalmente. Akihabara, verano de 2010. Rintaro Oukawa es un brillante estudiante universitario tan seguro de sí mismo como inconsciente de su falta de madurez. Oukawa es el fundador del Instituto de Investigación de Artefactos del Futuro, un laboratorio en el que él y dos amigos desarrollan diariamente toda clase de inventos. Entre ellos se encuentra un prototipo de móvil de microondas con el que accidentalmente envía un email al pasado. Llevado por la incontrolable emoción de haber creado el invento del siglo, interfiere de nuevo con el pasado por simple curiosidad. Como consecuencia, una gran tragedia que afecta al mundo entero se despliega ante él. Así da comienzo la solitaria batalla de Oukawa por evitar la tragedia, pero, ¿será capaz de sobreponerse al destino? Hasta aquí el video de hoy, amigos. Si les ha gustado el video, recuerden que pueden suscribirse al canal para apoyar el contenido. Si conocen otro anime similar a estos, coméntalo o indícame qué otro video te gustaría en un futuro. Sin más que decir, yo me despido, nos vemos hasta la próxima.